Hola, yo soy Maruja y esto es Hipótesis Nula. La hipótesis del día de hoy es: Cazafantasmas nos muestra la frontera entre la ciencia empírica y la investigación paranormal. Este fin de semana fui a ver al cine la película Cazafantasmas y no pude evitar acordarme de mis hermanos fabricándose pistolas de protones y contenedores de fantasmas con cajas de cereal. Este reinicio de la historia de los cazafantasmas me pareció un esfuerzo bastante bien logrado, en donde se imagina un mundo donde la ciencia tendría bastante que aprender de los fenómenos paranormales. Antes de continuar con este capítulo, habría que aclarar que cuando hablamos de lo paranormal no solo nos referimos a ver fantasmas o aparecidos. Telepatía, precognición, clarividencia, telequinesis, poltergeist o comunicaciones con el más allá son algunos ejemplos de los fenómenos que se califican como paranormales. Este calificativo se aplica a todo aquel suceso que la ciencia del momento no puede explicar y que en su lugar se convierte en asunto de la investigación psíquica o parapsicología. Volviendo a los cazafantasmas, el conflicto en la película de 1984 gira en torno a la devoción científica, con que Peter Venkman, Egon Spengler, Ray Stantz y el valiente Winston Zeddemore se enfrentan a la oleada de actividad paranormal que se desata en la ciudad de Nueva York bajo el ataque del dios Zul. De manera similar, en la nueva versión vemos los problemas a los que se enfrentan las doctoras Gilbert, Yates, Holtzman y la hábil Patty Tolan para justificar su genuino interés científico en algo tan cuestionado como la existencia de fantasmas. La imposibilidad técnica para capturar uno de estos espíritus chocarreros para llevarlo al ambiente controlado de un laboratorio es la primera piedra en el camino a la que se enfrentan estas doctoras para tener con qué defenderse ante la incredulidad de sus colegas. Incredulidad. Investiga paranormal y se llama incrédulo. ¿Por qué la actividad paranormal no es objeto de estudio de la ciencia moderna? Es bien sabido el poco reconocimiento que la investigación paranormal recibe por parte de los científicos. Por eso, han habido intentos como los de la Sociedad para la Investigación Psíquica, fundada en Londres en 1882, con la intención de estudiar estos fenómenos paranormales bajo la rigurosidad del método científico. En este afán, se llegaron a construir laboratorios y a diseñar experimentos para obtener pruebas de la existencia de la percepción extrasensorial, o PES, como le dice Calimán, o la telequinesis. Pero los resultados de estos experimentos fueron negativos. La experimentación es una característica esencial del método científico. Un experimento consiste en aislar un fenómeno, prepararlo y manipularlo bajo condiciones controladas en un laboratorio para obtener de esta forma evidencia relevante que permita predecir otros fenómenos y explicarlos. Con estos experimentos podemos confirmar o descartar teorías científicas y así establecer la base de nuestro conocimiento del mundo actual. Sin embargo, uno de los mayores problemas para la investigación psíquica es que estos supuestos fenómenos paranormales que ocurren de forma espontánea no pueden repetirse ni aislarse, ni siquiera en las condiciones controladas de un laboratorio, y son susceptibles a errores de observación y registro. Esto quiere decir que los fenómenos paranormales no han podido ser experimentados con la rigurosidad que exige la metodología científica. ¿Recuerdas que los cazafantasmas seguían los rastros de una sustancia viscosa y verde fosforescente que siempre arrojaban los fantasmas? Pues el ectoplasma es un ejemplo de los resultados arrojados por estas investigaciones paranormales que pretendían incorporar en su estudio a la metodología científica. El ectoplasma fue bautizado así por el fisiólogo francés Charles Richet en 1894, luego de 30 años de observar sesiones espiritistas. De acuerdo a sus estudios, este fluido que emanaba de las medium cuando entraban en trance tenía la función de facilitar la comunicación de los espíritus con los vivos. Al principio era intangible, luego se tornaba vaporoso, viscoso, frío y luminoso, pudiendo dar forma a un espíritu o volverse sólido y dar golpeteos. El ectoplasma no debía exponerse a la luz y nadie debía tocarlo porque eso hubiera provocado un daño irreversible a la medium y hubiera interrumpido el contacto con el fantasma. Convenientemente delicado, ¿no? Después de todo, con un salón poco iluminado y la sugestión adecuada, es más sencillo simular una presencia del más allá. Cabe decir que no son pocas las medium cuyos fraudes fueron descubiertos. Además del problema de la experimentación, las explicaciones paranormales presentan otro inconveniente, y es que no cumplen con el requisito de la inferencia a la mejor explicación, o IME por sus siglas.
por más atractivos que suenen estos fenómenos, al intentar explicarlos por la vía paranormal, algo falla. Vamos a poner 2 ejemplos muy básicos. Si estuvieras de vacaciones en una cabaña en medio del bosque y de pronto te pareciera escuchar extraños crujidos en la noche, ¿a qué se los atribuirías? O si, estando solo en tu casa, encontraras únicamente las migajas del pastel que escondiste en la alacena, ¿cuál creerías que sería la causa? Podrías pensar que hay un espíritu latoso al que le gusta fastidiar turistas en esa cabaña, o que un fantasma malévolo está tratando de matarte de hambre. Eso implicaría que un ser consciente, no corpóreo, con una clara intención de hacerte daño sin que tú le hayas hecho nada, pudiera existir en un mundo regido por leyes físicas, que pudiera interactuar con objetos físicos y sobre todo que pudiera comerse ese pastel. Otra opción sería que pensaras que la madera con la que construyen esas cabañas cruje con los cambios de temperatura, o que un ratón se metió a tu alacena y mató tus ilusiones de comerte tú solito ese pastel. En este caso sabemos que materiales como la madera crujen de vez en cuando y que los ratones, seres corpóreos con bastante hambre y tendencia a dejar migajas, se meten a las casas sin previo aviso. De todas las explicaciones dadas, las últimas son más sencillas porque necesitan menos elementos para su justificación. Y este tipo de razonamiento tan recurrente en la ciencia es lo que se conoce como inferencia a la mejor explicación. Las explicaciones científicas se han valido de razonamientos similares a este desde muchos siglos atrás, como la conocida navaja de Ockham o ley de la economía. Esta dice que de 2 explicaciones posibles para un mismo fenómeno, hay que darle preferencia a la que sea más simple. Si trasladamos esto a la aceptación de una teoría, la mecánica sería parecida. Al decir que la Tierra gira alrededor del Sol, podemos predecir el movimiento de los cuerpos celestes y las fases de Venus como las de la Luna. Esto no habría podido concluirse si hubiéramos dicho que el Sol gira alrededor de la Tierra. Una teoría más sencilla que unifique y explique una mayor variedad de fenómenos es más útil para el científico. Estas son las 2 grandes desventajas que tiene la investigación psíquica frente a la científica. Lo difícil que resulta tener la certeza experimental de estos fenómenos y la complejidad implícita en sus explicaciones. Pero si algún día los avances de la investigación psíquica pudieran ser aceptados fuera de la ficción, habría que replantear todo lo que sabemos de filosofía, biología, física o lo poco que hemos descubierto de la mente. Por ejemplo, ¿te imaginas lo que implicaría si se comprobara científicamente que la conciencia sigue funcionando después de la muerte? Hay cosas todavía que la ciencia no ha podido explicar satisfactoriamente. H.P. Lovecraft, una de las eminencias más grandes en el género de horror, construyó sus historias en torno a las lagunas del conocimiento científico de su época. Después de todo, hay cierta tranquilidad en poder explicar todos los fenómenos de la naturaleza mediante la ciencia. Pero ¿y si no? Si de pronto nos diéramos cuenta de que lo que creíamos entender en realidad siempre escapó a nuestra comprensión. Esta sensación de impotencia e insignificancia que Lovecraft imprimía a la humanidad frente al cosmos en sus escritos hacía que sus personajes no recibieran mucha profundización en el aspecto humano y que su única importancia fuera ser los testigos involuntarios del obliterante horror que se avecinaba. Generalmente son estudiantes o académicos que sirven de narrador y con una obsesión por entender lo paranormal que los lleva de la completa ignorancia a un conocimiento que los rebasa por completo. Resulta un tanto romántico pensar en casos históricos de gente que dedicó su formación científica y su trabajo a tratar de entender lo que les parecía misterioso o paranormal en su época. Podemos pensar en el caso de Sir Arthur Conan Doyle, el célebre y aclamado creador de Sherlock Holmes, que también formaba parte de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Luego de la muerte de varios de sus familiares, entre ellos su hijo, el escritor adquirió un creciente interés por el espiritismo y lo paranormal. Fue famosa la ocasión en la cual se interesó por las fotografías publicadas por las primas Frances Griffiths y Elsie Wright, probando la existencia de hadas. Conan Doyle publicó un artículo entusiasta donde utilizaba estas fotografías como evidencia paranormal. Varias décadas después, las primitas confesaron haber hecho a las haditas de cartón
y haberlas fijado con alfileres de los arbustos. Eventos como este no desanimaron la curiosidad de Sir Arthur Conan Doyle. Lo mismo que otros hechos que refutaban otros fenómenos paranormales. La ciencia aún no nos ha explicado todo, y no por falta de ganas. Muchas cosas que fueron en su momento consideradas paranormales ahora son cuestiones satisfactoriamente comprendidas. La experimentación cuidadosa es una parte importantísima para encontrar respuestas, pero ningún instrumento de medición es perfecto y la tecnología no ha dejado de avanzar. Esto es parte de los motivos por los cuales aún no se ha logrado explicar cabalmente algunos fenómenos. Lo que se sabe del funcionamiento cerebral en relación con las emociones aún no es suficiente para explicar cómo es que ciertos procesos químicos en el cerebro se traducen en experiencias subjetivas distintivas, como el terror que sentirías si encontraras ectoplasma de verdad en tu casa. Finalmente, creo que todo esfuerzo por llenar estas lagunas del conocimiento son armas para cazar fantasmas. Así que, dinos, ¿te gustaría ver un fantasma? ¿Qué otros fraudes de lo paranormal conoces? Yo soy Maruja y recuerda, si hay algo extraño en tu barrio, llama a Hipótesis Nula.